Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente esta noche en Plan B en vivo para informarnos, para comentar y explicar las noticias del día. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Fermín. Así es, se trata del periodista mexicano Javier Garza, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Torreón, en el norte de México. Buenas noches, Javier, bienvenido. Está en donde no tiene fuente ni nada, pues es fácil descartarlo precisamente porque no tiene contexto. Hola Javier, buenas noches, bienvenido. Perdón, Fermín. Juan Carlos, buenas noches. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. ¿No le avisamos que le íbamos a ponchar o qué? No, pero yo pensaba que iban a dar un reporte sí. antes y se iban a tardar un poquito más de tiempo, pero bueno, aquí estamos. Tranquilo, es solo para saludar este momento. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Y para decir que volvemos ya en unos minutos contigo y ahí sí puedes continuar con tu conferencia. Disculpa, al contrario. No, adelante. Bueno, Javier Garza es un connotado periodista mexicano, director de varios medios en la ciudad de Torreón, en el norte de México. Vamos a empezar hoy con las noticias del día. Ha habido una serie de noticias importantes. Empezamos, como siempre, con las cifras oficiales relacionadas con la pandemia. El gobierno, el día de hoy, 7 de mayo, ha confirmado 30.298 casos, de los que 21.361 lo han hecho por medio de pruebas de PCR y 8.937 por medio de pruebas rápidas. También descarta 34.505 casos, de las que 23.012 han sido de PCR y 11.439 pruebas rápidas. Según el gobierno, se han recuperado 3.433 personas, se han dado 2.397 altas hospitalarias. Con relación a los fallecimientos, hasta el día de hoy se contabilizan 3.359 personas fallecidas en el país, 1.654 tuvieron un diagnóstico de COVID y 1.705 son consideradas muertes probables atribuibles a esta enfermedad. También la curva en las provincias, Guaya sigue siendo la provincia con más casos, con 12.577 a hoy, 7 de mayo, seguido de Pichincha muy atrás con 1.956, Manabí 1.263. Las provincias que reportan más casos a continuación son Los Ríos, El Oro y Azuay. En general, las provincias más pobladas del país son las que sufren las consecuencias de la epidemia, Juan Carlos. Hay que hacer notar sobre el tema de las cifras y la letalidad, Fermín y amigos nuestros. Porque es muy alta. En realidad, si tenemos 21.000 casos y pico hoy y tenemos casi 3.400 fallecidos, tenemos una muy alta, 3.360, muy alta tasa de letalidad, porque según la información del gobierno, estos ya son, aunque se suman casos efectivamente comprobados por COVID-19 como cifra oficial y los demás son probables por COVID, aunque epidemiológicamente se deben atribuir al COVID-19, es decir, la cifra es real, 3.360 casos, tenemos que ver sus 21.000 casos, hoy tenemos una muy alta tasa de letalidad, bordeando el 15%, Fermín. Así es, en efecto, pues, nuevamente no hay una metodología clara para calcular la tasa de letalidad en el país. Al parecer están calculándolo solo sobre los diagnósticos confirmados, no calculan sobre la totalidad de los fallecidos. Eso hace que haya una nueva discrepancia en las cifras. Vamos a pasar revista a algunos de los hechos noticiosos de hoy. En la mañana hubo gran revuelo por una carta en la que la fiscal Diana Salazar cuestionó la necesidad misma de que la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia exista. En una larga carta, la fiscal ha señalado que esta es una instancia que está interfiriendo, que tiene una injerencia en las investigaciones que realiza la Fiscalía y esgrimió un argumento policial. Dijo que las declaraciones en redes sociales de los funcionarios de esta dependencia están alertando a los posibles infractores y les están facilitando la huida. ¿Qué te pareció la larga y dura carta de la fiscal Salazar, Juan Carlos? Bueno, yo
en vista de las cosas que han venido sucediendo, tal vez vayamos poniendo, Fermín, todos los demás temas en ese sentido, es decir, los allanamientos que ha realizado la Fiscalía sobre una presunta red en el Ministerio de Finanzas, una red extorsiva, y luego el Ministerio ha dicho que llevaban un año investigando. Luego la red de corrupción en los hospitales, cerca de 9 hospitales, nada más ni nada menos que 9 hospitales públicos dentro del sistema de salud pública, el sistema de la seguridad social y hasta de la Policía Nacional, han sido investigados o están siendo investigados por la Fiscalía General. Entonces ahí lo que tenemos es una suerte de descomposición, creo yo, Fermín, en este tema a propósito de la epidemia, la pandemia. Vienen apareciendo este tipo de circunstancias y la carta de la fiscal de alguna manera apunta los dardos hacia eso. O sea, es muy probable que los motivos de la fiscal todavía tengan que ser explicados, porque la fiscalía puede también tener cualquier pretexto para no hacer cosas y culparle a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. Si no, todavía esperemos qué tiene que ver la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia con lo que no ha hecho la fiscalía en temas como el caso Gabela, podría mencionar uno, la situación de Petrochina, o las denuncias sobre Petrochina, que están muy bien sustentadas, etcétera, etcétera. Hay temas muy pendientes, muy grandes todavía en la Fiscalía General, y como alguien decía, pasado arroz verde, tal vez es hora de que la Fiscalía también pueda interesarse con estos casos, Fermín. Otra noticia de hoy es que en una carta la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, rechazó una publicación del portal Primicias sobre supuestos sobreprecios en kits de alimentos, pero al mismo tiempo suspendió la compra. Según Primicias, los kits de alimentos eran comprados casi al doble de lo que podrían costar. La señora Ocles ha dicho que se debe al embalaje, al empaque y a otras consideraciones que Primicias no tomó en cuenta. Y al traslado. O sea, digamos, es no solo el contenido de los productos que al minoreo efectivamente podrían costar la mitad de lo que cuesta el kit, pero además yo creo que lo apropiado es que en vez de enojarse con lo que publica la prensa, la señora Ocles, que tiene un largo pasado también en el gobierno anterior, deba presentar el contrato. O sea, si ella presenta el contrato, efectivamente, y quiénes son los proveedores, efectivamente, se puede saber si lo que dice ella, no digo que no sea verdad, pero que haya más precisión, es decir, cuánto mismo puede costar un embalaje. Ella dice que se usa, para los kits se tiene un recipiente que es reusable. No sé cuánto cuesta un recipiente de plástico reusable. El transporte también está dentro del contrato y finalmente el costo final termina por saliendo casi al doble. Claro, tendría que presentar las cifras sobre esos considerandos adicionales. Ese es como, claro, cuando hacen contratos, por ejemplo, de vehículos con el Estado, te dicen, sí, lo que no incluye o que no se toma en el precio del vehículo va incluido el mantenimiento por 2 años, etcétera, un montón de cosas y de ananayes que les ponen a los vehículos, pero que no está explicado en realidad, porque son gastos adicionales y en el detalle está la verdad de las cosas, Fermín. Así es, a mí me llamó en particular la atención que la carta invocaba la integridad y el buen nombre del servicio de gestión de riesgos. Yo creo que hay que recordar que la Corte Constitucional ya sentenció sobre que las instituciones del Estado no tienen el privilegio de tener honra y buen nombre. Pero eso era lo que decía el primer párrafo de esta carta. Ojalá la señora Ocles haga explicaciones un tanto más sólidas como las que estamos sugiriendo. En otro tema que llamó hoy poderosamente la atención, una mujer mayor falleció mientras hacía cola en el parqueadero del Quicentro Sur. Esto está ocurriendo ya con cierta frecuencia en Quito. Según una nota de prensa reciente, unas 10 personas han sido levantadas, 10 cadáveres han sido levantados de las calles de la capital, personas mayores que al parecer no tienen síntomas o los tienen muy leves y mueren de manera súbita. Se sospecha en estos casos que se trata de una infección por COVID.
Según explicaron la empresa dueña de este centro comercial, esta mujer estaba haciendo cola en el parqueadero para ingresar cuando repentinamente se desplomó. Ayer les habíamos contado del caso de Ware. Ware es una empresa de Guayaquil que estaba produciendo productos de limpieza. Ellos se han defendido y dicen que su gel sí contiene el 60% por lo menos de alcohol y que hay una campaña de desprestigio en su contra y rumores en redes sociales. Sin embargo, no se trata solamente de rumores de redes sociales. Hubo un comunicado, tanto el Ministerio de Salud cuanto de ARSA, asegurando que este producto debe ser retirado porque no cuenta con la cantidad de alcohol suficiente para ser efectivo en el caso particular contra el coronavirus. Ahí es importante que el organismo de control, que es el ARSA, le entregue a la ciudadanía precisamente el fruto de sus investigaciones respecto a cuáles son los productos que están autorizados por el ARSA para ser vendidos o que tengan efectivamente el grado de alcohol que se requiere para este tipo de desinfecciones. Entonces, el ARSA puede mostrar una cosa sobre una marca en particular, un informe, un estudio, pero es bueno que lo haga con todos. Para obviamente también descartar las acusaciones de la empresa o de la marca Ware de una campaña de desprestigio. El ARSA, que controla la calidad en realidad de los insumos médicos en la lucha contra el COVID, debería ser mucho más proactiva en mostrar a los ciudadanos públicamente en su portal o en los medios que requiera o que crea conveniente cuáles son no solo los geles que están autorizados por ellos, que tengan el 70 o 60% de alcohol, sino también las mascarillas y todos los demás insumos que se requieren para la protección biosanitaria, Fermín. En efecto, no estaría por demás que la Agencia de Regulación y Control Sanitario haga una campaña más completa sobre qué tipo de insumos realmente pueden usar los ciudadanos. Recordemos que en el país varios municipios, Quito, Guayaquil, las principales ciudades, han elevado ya a la categoría de ordenanza que todas las personas deben salir con mascarilla. Pero no sabemos ni qué mascarillas hay en el mercado, ni quién las fabrica, ni de dónde está, ni de dónde las traen, si es que son importadas, ni cuál es su efectividad. Yo creo que falta mucho comunicar estos temas. Y ayer les habíamos anticipado que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, iba a presentar su tamizaje con pruebas rápidas. Les habíamos contado que la metodología iba a ser similar a una encuesta. Y en efecto, así ocurrió. Aquí pueden ver ustedes este cuadro que ha sido presentado por la alcaldesa en su cuenta de Twitter. El cuadro establece que, bueno, aquí hay que destacar que por lo menos han puesto la metodología, ¿no? De una manera similar a una encuesta, aseguran tener una confiabilidad del 95%, un margen de error de más o menos 3.5 y el tamaño de la muestra es de 1.543 casos. Lo interesante aquí es que según esta prueba, estas pruebas que ha corrido el municipio de Guayaquil, que aclaramos son pruebas rápidas, apenas el 33.7% ha dado positivo y el 32.7 positivos y el 67.3 negativo. Es por esta razón que la alcaldesa ha dicho que lo que esto evidencia es que todavía una proporción muy grande de la población de Guayaquil está bajo riesgo en esta pandemia. Solamente, según ella, el 33% habrían sido contagiados. Y si esto es verdad, significa que estamos todavía en Guayaquil muy lejos de la inmunidad del rebaño, porque recordemos que para que el virus pueda contenerse con este criterio, debe ser por lo menos el 60% de la población contagiada y según esta encuesta apenas el 33% estaría contagiada, Juan Carlos. El 3% es 1 millón de personas en Guayaquil. Esto, además, a mí realmente me preocupa dos cosas respecto a los datos que entrega Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Uno, todo el mundo, científicamente, la OMS, las autoridades de salud del Ecuador, los epidemiólogos más connotados y los países
han determinado que las pruebas rápidas no son confiables porque no son pruebas de diagnóstico. Son pruebas de tamizaje mediante las cuales solamente detectas que alguien tenga un proceso infeccioso, sea o no coronavirus. Y una prueba PCR. La prueba rápida es esa, precisamente la que te tomas y te dice, usted tiene un proceso infeccioso. Sí, entonces, por tanto, usted puede tener COVID-19, podría tener, y hacen la prueba de PCR. Entonces, ese es un primer paso, es importante, pero no es confiable, ¿no es cierto? Atribuirle el 100% de las pruebas rápidas, que además tienen una efectividad del 60% de más, si son buenas, porque la cabeza debería decir qué tipo de pruebas usó, qué grado de confiabilidad tienen, etc. Y luego, si una encuesta también resulta apropiado, ¿no es cierto?, para decidir cierto tipo de cosas. Eso es lo único que nos preocupa, es decir, la validez y la certeza de esos datos, porque no es un problema de hacer o no hacer una encuesta, es un problema de vida o muerte. El COVID-19 es un problema de vida o muerte. O sea, insisto, en Guayaquil han muerto cerca de, se calcula, 10.000 personas vinculadas al COVID-19 desde que empezó la epidemia. Solucionarlo con este tipo de encuestas o ver las cosas así me parece complicado. Y lo segundo que me preocupa, Fermín y amigos, es estas pruebas tienen la coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Este tipo de resultados son parte de los esfuerzos nacionales que se deben hacer, o la alcaldesa está actuando por su cuenta, o la alcaldesa, o sea, ¿a dónde van a ir esos datos? ¿Va a servir para que las autoridades de salud sanitarias de este país que están dirigiendo la lucha contra el COVID-19 tengan los elementos técnicos suficientes para tomar decisiones epidemiológicas? ¿O es una muestra de que estoy haciendo algo, ¿cierto? Entonces, sí, yo presento mis dudas, creo que es nuestra obligación presentar nuestras dudas, no dejar que de alguna manera las autoridades, que son finalmente políticos, hagan este tipo de presentaciones si es que no hay un sustento científico sobre lo que están proponiendo. Porque, insisto, esto es un tema de vida o muerte, no es nomás de presentar una encuesta con 1.000 y pico de casos, Fermín. Veamos qué es lo que ocurre acá en Quito. El alcalde Yunda, en cambio, ha anunciado que sus pruebas no van a ser rápidas, sino de PCR, aunque la metodología puede ser similar. Como no se puede hacer las muestras, la prueba a todo el mundo, se toma una muestra y de esta muestra se extrapola los resultados a la población de manera de conocer la prevalencia de la enfermedad, es decir, cuántas personas podrían o no estar eventualmente ya contagiadas. En Claro, todo caso, ese es lo que hay que hacer. La PCR es la que te da el 99, como dicen las propagandas de los productos de limpieza, el 99,9% de certeza. Eso es una PCR, pero la rápida no te da esa certeza. Solamente te avisa que una persona tiene un proceso infeccioso. La PCR te dice, sí te dice. Ahora, hay que ver qué pasa con esto, porque todavía no se han corrido las pruebas, según conocemos. Si recién mañana, viernes, estarían llegando los reactivos correspondientes a esas pruebas. El mercado está muy complicado, en realidad, de adquisiciones de este tipo de productos. Demora, se caen las entregas, los envíos, hay problemas en todo sentido, porque en todas partes hay bloqueo, así como aquí en Ecuador tenemos bloqueos, por ejemplo, para ir de una provincia a otra, o de un cantón, o salir de la casa. También en los demás países surgen los mismos problemas. Entonces, claro, hay que esperar que lleguen los reactivos, que están por llegar, entiendo, y que luego ya empiecen a correrse las pruebas, Fermín. así es, cuando se corran las pruebas en Quito podremos tener una idea más completa sobre cuál puede ser la prevalencia de la enfermedad en el Cantón Quito, sobre cuántas personas podrían eventualmente haber desarrollado inmunidad y sobre cuál podría ser el riesgo real de los capitalinos frente al COVID. Bueno, ya que hemos acabado, digamos, con las noticias del día, queremos dar la bienvenida a Javier Garza, como les habíamos contado, un connotado periodista mexicano, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Torreón y con el que vamos a hablar sobre la situación de México. México al principio de la epidemia tuvo un manejo diferente al resto de países,
hubo una cuarentena voluntaria, no obligatoria. El presidente López Obrador de alguna manera se alineó con los escépticos en cierto grado. Hay un experto también epidemiólogo que es el que lleva la vocería científica del gobierno mexicano y no se ha extendido tan masivamente en todo el país, aunque sí en la capital. Vamos a conversar entonces, vamos a invitar a Javier. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fermín? Juan Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Javier. Bueno, ¿cuál es la situación en México en este momento? ¿Cómo has visto el trabajo de las autoridades responsables y, bueno, el desarrollo de la epidemia? Así, como para empezar, una cosa muy explicativa, Sí. Javier. Bueno, la situación en México, creo que lo tenemos que ver con cierta perspectiva y tomando en cuenta, yo creo que dos factores muy particulares, que también por eso a lo mejor estaremos hablando de las diferencias, por ejemplo, con el Ecuador. Una de ellas es que México no le apostó a una estrategia de pruebas masivas, de este testeo masivo que le llaman. Sino que más bien le apostaron a un programa, a un modelo que existe en México desde hace unos 15 años más o menos, que se llama el modelo Centinela, que hace una especie de muestreo, que tiene un muestreo de casi 500 unidades de salud repartidas en todo el país, así como uno hace un muestreo para hacer una encuesta, ¿no? Entonces dices, ¿cuáles serían las representativas? Bueno, así está este modelo que tiene un sistema de unas 500 clínicas o unidades de salud en todo el país en los que están haciendo un reporte de enfermedades respiratorias severas. Se utilizaba para medir la influenza. Este año, o a raíz de esta pandemia, se empezó para medir COVID-19. Entonces, las autoridades sanitarias le estaban apostando a que este modelo podría estar presentando, digamos, una imagen más o menos certera de cuál era la situación. Entonces, las pruebas que se realizan con un criterio un poco más restrictivo que en otras partes del mundo. Entonces, en principio, por ejemplo, fue personas que con síntomas que hubieran viajado al extranjero. Primero Asia, después Europa, después cualquier viaje al extranjero. Después personas con síntomas que hubieran tenido contacto con personas ya confirmadas como positivas. Ahora es personas con diferentes tipos de sintomatología, las que tienen las pruebas, y también todas aquellas personas que fueron reportadas como contactos de casos confirmados. Esto ha llevado a México a un nivel pues muy bajo de pruebas, son más de 100,000 o 200,000 pruebas, lo cual da un número de unos 35,000 casos confirmados de contagio, que para una población de 120 millones de habitantes pues es muy baja. El modelo indica que probablemente por cada caso confirmado existen unos 8 casos de personas que están presentando síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria severa que no están probados como COVID-19, pero que prácticamente ya se les considera como COVID-19, particularmente porque la temporada de influenza ya terminó. Entonces, una persona que ahorita se presenta con una neumonía, por ejemplo, pues es muy probable que ya esa neumonía se deba a un caso de COVID-19. Entonces, estamos hablando de 2,700 fallecimientos también, que ya es una cifra un poco más certera. Y también una cosa que hay que señalar es que México es un país territorialmente muy grande, que tiene 32 estados, entidades federativas, entonces son 32, digamos, provincias, cuyos gobiernos también han tenido diferentes aproximaciones a este caso. Por ejemplo, hay gobiernos que han hecho muchísimas pruebas, hay gobiernos que no han hecho tantas pruebas, y entonces los resultados o el panorama te puede dar muy disímbolo. Les voy a poner un caso muy concreto que es en donde yo vivo, en la ciudad de Torreón, en el norte de México. Es una zona metropolitana que abarca varias ciudades que están divididas en 2 estados o en 2 provincias, el estado de Coahuila y el estado de Durango. Y son estados que han tenido una aproximación o una estrategia muy distinta
El estado de Coahuila, por ejemplo, ha realizado muchísimas pruebas, está entre los estados con más pruebas. Y el estado de Durango es de los que menos pruebas han realizado. Entonces, en la zona metropolitana donde yo vivo, que es una ciudad de 1.200.000 habitantes más o menos, tenemos 136 casos confirmados de COVID-19, pero el 75% de esos casos se concentra nada más en la parte de un estado, de uno de los dos estados, y el otro 25% en la parte de Durango, aun cuando la paridad poblacional es más o menos mitad y mitad. Y esto quiere decir, pues, porque en Coahuila le están apostando a más pruebas que en el estado de Durango. En la parte la parte de Coahuila, en esta región, la parte que abarca el estado de Coahuila, hay más casos confirmados de COVID-19, por ejemplo, que en todo el estado de Durango, que en una provincia completa. De hecho, hay más casos en esta parte de la ciudad que como en 3 o 4 estados del país, estados completos del país. Y eso entonces tiene que ver con la manera en que cada estado ha realizado sus pruebas. También hay un problema con la centralización de las pruebas, muchas pruebas que se tienen que mandar a la Ciudad de México o a laboratorios que están en distintas partes del país, los resultados tardan 2 o 3 días en regresar. Entonces el panorama que tú ves en un día no necesariamente es el de ese día, sino es el de unos 2 o 3 días antes, cuando se estaban tomando esas muestras. Entonces tenemos panoramas muy disímbolos. Tenemos saturación de hospitales en varias partes del país, Tijuana, Baja California, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tenemos en otras ciudades en donde la situación ahorita está muchísimo más tranquila, también con distintas tasas de hospitalización. Hay ciudades que tienen una tasa de hospitalización de 20-30%. Por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, la tasa de hospitalización es del 10%. Probablemente eso se deba a las diferentes características de la población, ¿no? Población con más comorbilidades, pues se les complica el cuadro, tienen que ir a dar al hospital. Afortunadamente, al menos en la ciudad donde yo vivo, eso no ha ocurrido, pero, por ejemplo, en Ciudad de México, en la capital, pues están ya acercándose a un punto crítico de saturación de hospitales y de agotamiento de equipo, como por ejemplo los ventiladores. Entonces, es una situación muy disímbola que depende a qué ciudad o a qué estado te vas o cuál es donde estás mirando. Javier, ¿cómo has visto tú la gestión de la crisis por parte del gobierno del presidente López Obrador? Entiendo que hubo críticas porque la cuarentena no fue lo dura que está siendo en otros países de la región como Ecuador. Sí, en un principio sí, sobre todo porque en un principio, cuando incluso algunos gobernadores de los estados estaban ya aplicando medidas mucho más restrictivas, el presidente todavía estaba teniendo actos masivos, por ejemplo. Entonces veías una especie de disonancia y yo creo que el público se quedaba también con una confusión en la que pues no sabías qué, porque finalmente veías a tu autoridad local diciendo que había que entrar en cuarentena, que había que tener aislamiento, y luego veías al presidente todavía besando niños en eventos multitudinarios. Poco a poco el gobierno federal ya fue cayendo en cuenta, pero bueno, se tardó un tanto en llegar. Este modelo Centinela y el hecho de que México no le apostó a pruebas masivas también ha sido muy cuestionado. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha sido el vocero y el hombre más visible, la persona más visible de la pandemia, que todos los días a las 7 de la tarde está ahí dando un reporte, pues ha sido muy cuestionado por esa resistencia a las pruebas. Ha sido muy cuestionado también porque a veces parecía que el gobierno federal no tenía la imagen completa de algunas de las cosas que estaban pasando en distintas partes del país y sobre todo algunos de los casos de mayor emergencia. Hubo, por ejemplo, un diferendo muy fuerte con el gobierno estatal de Baja California, porque el gobernador, que es del mismo partido que el presidente López Obrador, prácticamente estaba contradiciendo al gobierno del presidente López Obrador, diciendo que en Baja California la situación era mucho peor de como el gobierno federal, el gobierno central la estaba pintando. Eso también le ha ganado muchas críticas. López-Gatell, creo que sus credenciales científicas no están puestas en duda, es una persona muy preparada,
pero de repente le ha dado también por caer en ciertas tendencias a politizar, en donde deja la ciencia de lado para meterse en política. En una de sus primeras declaraciones, por ejemplo, cuando se empezó a cuestionar que todavía el presidente López Obrador estaba teniendo actos masivos, López-Gatell se aventó la declaración de decir que el presidente tenía un tipo de fuerza moral que la protegía del contagio, ¿no? Lo cual pues es una declaración que de científica no tiene un pelo. En otro momento dijo que incluso sería bueno que el presidente López Obrador se contagiara para que obtuviera inmunidad, lo cual era el equivalente a un doctor diciendo que era bueno que una persona de 65 años con padecimientos conocidos del corazón se contagiara del virus, ¿no? Lo cual, pues, digamos que desafiaba todo tipo de sentido común. Entonces, han habido momentos en los que López-Gatell se ha metido en terrenos políticos que ha sido, pues me parece que justamente vapuleado, y eso creo que también lo han enseñado un poco, pero sí ha tenido momentos en donde ha tratado de proteger demasiado el discurso oficial. Una cosa que sucedió en el estado de Coahuila, que es donde yo vivo, es que en una de las ciudades del estado se dio el primer contagio masivo dentro de un hospital de la Seguridad Social del gobierno central, que tuvo en el lapso de un fin de semana, se revelaron ahí 20 trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros contagiados, a raíz de un paciente que había entrado a ese hospital que no había sido aislado de manera correcta, que se habían tardado en hacerle la prueba. Ese es un hospital del sistema federal, depende del gobierno central. Fue el gobierno del estado, que normalmente no tiene ninguna jurisdicción ahí, el que se metió a atender ese caso. Cuando López-Gatell y los voceros del gobierno central finalmente se refirieron a él, dijeron que el contagio se había dado porque uno de los médicos se había contagiado fuera del hospital, en otro lado, y había llevado el virus al hospital, lo cual era patentemente falso, porque había un paciente cero que estaba ahí adentro, pero fue visto como un intento como de desviar la responsabilidad que tenía el gobierno central y el sistema de salud que depende del gobierno central. Finalmente él tuvo que corregir, incluso tuvo que disculparse por haber emitido información errónea. Entonces, sí hemos visto en algunos casos en los que hay ese intento de politizar la información en donde pues no ha salido bien parado. Javier, cuéntanos cuál ha sido el impacto de esta baja cantidad de pruebas. Puede ser que haya un subdiagnóstico en México, que en una población tan grande haya tan pocos positivos, podría deberse fundamentalmente a que no están corriendo suficientes pruebas. No, hay un subregistro definitivamente, y te saco ahora mismo los últimos datos que se manejan. De que hay un subregistro, eso es indudable. El mismo López-Gatell ha admitido que por cada caso confirmado, y actualmente en México hay 29,616 contagios confirmados, ponle 30,000, ¿sí? Con 2,961 personas fallecidas. Pero no vamos a hablar de unos 30,000 casos confirmados. 30,000 para una población de 120 millones de habitantes, pues es absurdo. El propio López-Gatell asegura que por cada caso confirmado de COVID-19 hay entre 8 y 10 casos reales de personas con algún tipo de enfermedad respiratoria que no están presentando los síntomas suficientes como para hacerse una prueba, es decir, que no han sido detectados por el sector salud. Entonces, estaremos hablando de 30,000 casos confirmados. Si lo multiplicas por 10, estarías hablando de 300,000 personas con algún posible contagio. A esas también le tienes que agregar las personas que están contagiadas de COVID-19 que no presentan ningún tipo de síntomas. Entonces, hay científicos que están asegurando que por cada caso confirmado, probablemente el factor por el que lo tienes que multiplicar es de 20 o quizá de 30, ¿no? En ese caso, pues estarías hablando de 600,000 o 900,000, o sea, entre 500,000 y 1,000,000 de personas contagiadas con COVID-19. Yo cuando lo veo en el caso local,
Digo, en una ciudad donde yo vivo, que tiene como 1 millón de habitantes y 136 casos confirmados, pues es completamente irreal ese panorama. Si lo multiplicas por estos factores, pues a lo mejor ya te empiezan a dar 2.000, 2.500 casos reales de COVID-19, lo cual es una cifra pues muchísimo más creíble. En el caso de los fallecimientos, pues es igual. Si la tasa de mortalidad se ha calculado en 1% de los casos totales, no nada más de los casos diagnosticados, sino de los casos totales, pues entonces por cada caso confirmado pudieras tener 100, por cada fallecimiento pudieras tener 100 más, pues te da ya más o menos una cifra. Ya cuando tienes esa cifra, lo que puedes finalmente hacer es tener una aproximación a cuál es el tamaño del problema y a partir de ahí pues ya realmente tomar en serio las medidas, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan que en una ciudad de 1 millón de habitantes tienes 136 contagios a que te digan que tienes 3.000 contagios. Y si tienes 3.000 contagios, pues más te vale que te vayas cuidando porque es muchísimo más probable que en algún momento vayas tú a pescar el coronavirus. Pero no, de que hay un subregistro lo hay. La misma autoridad lo reconoce y que no le estaban apostando a pruebas masivas. ¿Cómo se vio en tu país la situación del Ecuador? En especial las imágenes que impactaron en la opinión pública internacional sobre la situación en Guayaquil. Tú que conoces nuestro país, ¿cómo se percibió lo que ocurre en Ecuador, en México? Bueno, fue muy dramático y fue muy comentado también. Finalmente, creo que vamos, así como veías con shock e impacto las imágenes y las noticias de Italia o de España, o luego las empezamos a ver de Nueva York, me parece que el caso de Ecuador pegó más cerca de México, porque a final de cuentas el sistema de salud público mexicano se parece más al de Ecuador que al de Italia o de España o de Estados Unidos. Entonces, al ver esas imágenes de Ecuador, de alguna manera también fue una llamada de atención de algo que pudiéramos empezar a ver aquí. Fue verdaderamente dramático ver esas imágenes de Guayaquil, incluso fueron tendencia durante varios días en redes sociales. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que creo que también desmentía, uno de los mitos del coronavirus era el tema del calor, ¿no? ¿Cómo era posible que en Guayaquil estuviera más extendida o se estuviera sintiendo con más fuerza esa enfermedad, una ciudad donde hace muchísimo más calor que en Quito, por ejemplo, en donde no parecía que se estaban generando problemas? Creo que ahí no hay una respuesta que lo explique del todo, solamente podemos tener hipótesis, pero sin duda esas imágenes fueron muy, muy impactantes. Sí, sin duda esa fue una de las cosas que más llamó la atención, porque científicos básicamente europeos, norteamericanos, creo que mirando las costas desde el hemisferio norte, sostenían que en los climas tropicales esto no iba a prosperar. Y sin embargo, Guayaquil es una de las ciudades donde prosperó lamentablemente esta epidemia con muchísima fuerza. Javier, quisiéramos tratar otro tema contigo esta noche y es la situación de los comunicadores que cubren esta pandemia. Tú eres un experto en libertad de expresión, un experto también en seguridad de los comunicadores. Hace poco la ONG Campaña Emblema de Prensa declaró que Ecuador es el país más afectado por la muerte de periodistas. Esto se debe a que de 55 periodistas muertos en el mundo, 9 fallecieron en Ecuador. ¿Cómo crees tú que las empresas periodísticas, los medios de comunicación están respondiendo frente a la necesidad de proteger a los comunicadores en estas coberturas? Híjole, es una pregunta muy complicada porque ahora sí que te tienes que ir caso por caso. La cifra de 9 de los 55 verdaderamente me llama mucho la atención. Es decir, es una sexta parte de todos. Realmente me llevaría a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo están los periodistas cubriendo esta pandemia?
Creo que al dato, y no sé si ese contexto lo tengan ustedes, estos 9 periodistas eran periodistas que estaban activamente cubriendo, por ejemplo, hospitales, clínicas o centros de salud, morgues o algún tipo de situación relacionada directamente con COVID-19 o se contagiaron de otra manera. Me parece que ese sería un dato que valdría mucho la pena tener. Es un virus muy extraño y a veces uno dice, bueno, ¿por qué en ciertos lugares se está atacando con más furia y luego en otros no tanto? Y creo que todavía nos faltan muchísimas respuestas a eso. Frente al tema de cómo está afectando el virus a los periodistas, bueno, nos está poniendo en un riesgo obviamente muchísimo mayor. Eso está generando un impacto psicológico mucho más fuerte. Aquí en México yo te puedo decir que colegas que han cubierto escenas de crimen, que han cubierto homicidios, tiroteos, enfrentamientos, escenas de violencia descarnada, desaparecidos, fosas comunes, etcétera, narcoviolencia, han resultado muy impactados psicológicamente por cubrir el tema de COVID-19, porque es el impacto de si no te va a pegar a ti también cuando andas en la calle. Entonces, el nivel de estrés es mucho mayor. No es nada más lo que estás viendo. No es nada más que estás platicando, por ejemplo, con médicos o enfermeras que están en la primera línea y que pues obviamente los ves que ellos también están tratando de lidiar con su propio trauma. No es nada más estar viendo personas que están enfermas o que se enteraron de su contagio o familiares o familiares de personas que acaban de fallecer que también están lidiando con su propio trauma, sino que no, eso, aparte de que eso te afecta a ti, lo otro que te afecta es el temor de que tú no vayas a resultar contagiado por estar en esos ambientes. Es una parte del impacto psicológico que creo que está tomando un costo alto en los periodistas. Y hay otra parte que también no debemos dejar de pasar de lado y abona en el trauma, que es la incertidumbre por el futuro. Y se ha comentado mucho, tú lo sabes, los medios de comunicación, pues prácticamente se van a terminar de colapsar los modelos publicitarios con la crisis económica que se avecina. Entonces la incertidumbre, sobre todo en los medios tradicionales, es muy grande. De reporteros que dicen, bueno, ahorita sí es muy importante estar informando. Obviamente la información es más valiosa que nunca y más gente está también yéndose a los medios, a los sitios web, a las redes sociales para tratar de informarse. Pero al final, ¿qué va a pasar? ¿No? En la crisis económica, cuando se caiga la publicidad, cuando se caigan las fuentes de ingreso, ¿qué va a pasar? Y esa incertidumbre me parece que también está abonando en el trauma que traen los periodistas. Y obviamente, y esto ya lo tenemos que ver caso por caso, cómo cada medio de comunicación está respondiendo para cuidar a sus reporteros. Hay medios de comunicación pues, que mandan a reporteros a la calle, pero les dan el equipo o de alguna manera tienen un protocolo de seguridad para cuidar que no se vayan a contagiar. Y hay medios que ahora sí que los mandan a como tú te las arregles, ¿no? Eso varía, obviamente, dependiendo del medio de comunicación, pero pues claro que en un medio que ves tú que no tiene mucho interés en tu salud, pues claro que es todavía más incierto y más preocupante y más traumático el hacer tu trabajo. Me parece que es importante que los medios tradicionales estaban ya en una situación compleja y ahora, debido a las dificultades, a las restricciones de circulación, a la reducción de la publicidad, probablemente esa situación se va a poner mucho más difícil. Es hora de pensar en una nueva dimensión, es hora de pensar en los medios digitales, es hora de pensar en la Internet como plataforma fundamental para la comunicación. No, sin duda. Y sí, por otra razón, porque el hecho de que el papel es un medio de contagio del COVID-19. Entonces, ahora sí que entre menos papel también mejor. Pero, a ver, aquí el tema me parece es doble. Por una parte,
sí, los modelos publicitarios venían ya colapsándose y esto va a terminar de tumbarlos, ¿no? De darles la puntilla. Va a haber que buscar otros y creo que vamos, la ventana de oportunidad que se abre o el rayito de luz que podemos ver está en el hecho de que hoy más que nunca los medios son esenciales, ¿no? Los medios que a lo mejor la gente hace 6 meses descartaba porque eran pura propaganda o publican puras mentiras o tal, ahorita la gente los está buscando porque sabe que ahí es en donde pueden encontrar información confiable. Supongo que pasará lo mismo en Plan B, pero hemos visto, nunca antes los medios habían tenido tanta audiencia y tanta lectoría, porque la gente está ávida de información. Y sobre todo, y creo que estamos en un momento de la pandemia en la que habiendo pasado ya la fase inicial, en donde corrió muchísima desinformación, en donde corrió muchísima mugre, mucho afán de generar pánico, de generar caos, poco a poco las audiencias fueron aprendiendo en qué confiar y en quién no confiar. Y fueron aprendiendo un poco a desinfectar sus redes sociales, por ejemplo, en el sentido de saber a qué hacerle caso y a qué no. Y saber que si te llegaba un audio por WhatsApp que no traía fuente, pues a lo mejor podías descartarlo, ¿no? Si no traía fuente, si no traía contexto, si no traía realmente datos importantes, pues aprendías a descartarlo. Y si por otro lado te llegaba un gráfico, por ejemplo, de Plan B o ¿cómo se dice? Una nota del Universo o de un medio confiable, pues sabías que ahí es en donde sí ibas a tener información. Creo que poco a poco hemos aprendido eso. Yo espero, tengo la esperanza de que esta pandemia, si algo bueno nos va a dejar, va a ser que las audiencias aprendamos a ser mucho más discriminatorios de la información que estamos recibiendo. Las lecciones que no habíamos aprendido antes, creo que ya las estamos aprendiendo, ¿no? ¿A qué no hacerle caso? A tratar de no saturarnos en las redes sociales, a tratar de no estar abriendo cada mensaje que nos llega y reenviando cada mensaje que nos llega sin antes ver de dónde viene, ver si realmente nos está aportando datos, ver si lo está publicando una fuente confiable, ver si otros medios lo están retomando para saber si de alguna manera tiene credibilidad o no. Creo que esto nos está ayudando a ser un poco más educados en ese aspecto. Y en esa medida nos vamos a ir decantando por los medios que más confiables consideremos. Los medios, a su vez, me parece que vamos a tener la oportunidad de apelar a esa confianza que nos están teniendo las audiencias, pues para decirles y convencerlos de que la información cuesta y de que si quieren información confiable, pues de alguna manera tiene que haber un apoyo. Así es, Javier. Queremos agradecer de Javier Garza, quien se ha conectado con nosotros desde la ciudad de Torreón, en México, y con quien hemos analizado la situación mexicana y también de los nuevos desafíos de los medios de comunicación frente a la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias, Fermín, y a Juan Carlos, que se nos peló por ahí, pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte hasta allá, con todo mi cariño para ese gran país que ojalá pronto podamos ya ver la luz al final. Muchas gracias, Javier. Bueno, y para concluir nuestro programa, vamos a pasar revista a algunos de los comentarios, como siempre, de nuestros lectores que se comunican con Plan B a través de nuestras redes sociales. Tenemos aquí un comentario de Eloy Paute, quien dice periodismo serio. Muchas gracias. Tenemos también otro comentario de María José Troya Rodríguez. Un embalaje y transporte $70. ¿Cómo es posible? Embalado con pan de oro y repartido en limusina. Se refiere María José Troya Rodríguez precisamente a la polémica que acabamos de reseñar sobre los costos de los kits que habría intentado adquirir el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que dirige Alexandra Ocles. Ella también opina que Ware estaría cometiendo un fraude. Todavía no sé, como les decíamos ayer, esta marca de gel de manos fue retirada del mercado por disposición
del Ministerio de Salud y de la ARSA, luego de comprobarse que no tendría cantidades mínimas de alcohol suficientes para combatir el coronavirus. Un último comentario de María José Troya: de acuerdo a pruebas a todos los productos. Se refiere nuevamente a los productos de Wear. Bueno, y antes de concluir, queremos dejarles el mensaje cotidiano de que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona en la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica, o también es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla o pueden también observar en nuestro portal nuestra propuesta publicitaria. Queremos agradecer nuevamente la sintonía en este espacio. Mañana tenemos un programa especial de viernes. 2 distinguidos fotógrafos ecuatorianos, una mujer de Quito y un hombre de Guayaquil, que se han destacado por su trabajo como fotoperiodistas, estarán con nosotros y podremos ver y comentar las imágenes de la pandemia. Les invitamos a este programa que va a estar muy gráfico, muy ameno, muy interesante, mañana a las 19:30 en este mismo espacio. Buenas noches y gracias por seguirnos en vivo con Plan B.